4 centros que atienden a niños con cardiopatías, que es el Hospital Luis Calvo Maquena, el Roberto del Río, la Clínica Santa María y el Hospital Clínico de la Universidad Católica, y en el caso de los adultos, el Instituto Nacional del Tórax. Queremos saber si existe alguna coordinación general entre estos centros o de qué manera se trabaja. ¿Comparten opiniones, estadísticas, derivación de pacientes? Mira, en general, de los centros que tú nombraste, bueno, claramente el Hospital Roberto del Río y el Hospital Calvo Maquena son los que se hacen cargo del gran porcentaje de los pacientes que son FONASA. La Clínica Santa María y la Clínica de la Universidad Católica se hacen cargo de todos los pacientes que no son FONASA y un porcentaje de los pacientes FONASA. Y el Hospital del Tórax recibe las derivaciones de todos los pacientes FONASA con cardiopatías congénitas que ya cumplieron los 15 años y se derivan para continuar su manejo tanto médico como quirúrgico en el Hospital del Tórax. Claro. En general, todos los centros funcionan de manera independiente y separada. Cada centro tiene su manera de trabajar, sus criterios de ingreso de los pacientes, sus criterios de cómo manejarlos, en fondo, y eso depende tanto de la experiencia que tengan como de la realidad a que cada centro se tenga que hacer cargo. Lo que sí, como te comentaba, era que todos los centros que atienden pacientes FONASA están relacionados de alguna manera cuando estos pacientes cumplen 15 años con el Hospital del Tórax, porque todos ellos, los que tienen cardiopatías complejas, son derivados, sí. Perfecto. Y, por ejemplo, en disponibilidad de camas, ¿podrían compartir o derivar pacientes solamente por un tema de disponibilidad? Sí, eso lo que se ha comentado ahora en relación como lo del COVID, que hay como un sistema en que si yo no tengo cama acá, se levanta una alerta para ver quién lo pueda recibir. Eso en el sistema de las cardiopatías es por lo menos así desde que yo trabajo en esto. Entonces, cualquier paciente, ya sea público o privado, que no tenga posibilidad de ser atendido en el centro que le corresponda por la regionalización o por el sistema de ISAPRES que sea su prestador, ¿verdad? Este centro emite una carta de rechazo de que no puede hacerse cargo, no sé, porque no tiene camas, porque hay algún problema de personal, lo que sea, y se sube a una red. Y esta red tiene que, algunos de los otros centros de la red se hace cargo de tomar a este paciente y de resolver el problema quirúrgico que tenga. Y eso es tanto a nivel privado como a nivel público. Perfecto, clarísimo. Sí. Y sabemos que actualmente trabajas tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Has notado alguna diferencia en cuanto a insumos, carga laboral, posibilidades de atención, colapso dentro de las respectivas UCI? ¿O se actúa realmente como un sistema único de atención? Mira, son dos realidades bien diferentes, ¿ya? Por un lado, lo que estamos viviendo ahora en la pandemia es que todas las camas, tanto públicas como privadas, están siendo, en el fondo, ordenadas o mandadas por el ministerio. Sí. Ya no es que las clínicas sean dueñas de sus camas, sino que el ministerio es dueño de todas las camas y las distribuye. Dentro de esto, sobre todo en los hospitales que son mixtos y en las clínicas, el ministerio ha enfocado todos sus recursos, tanto humanos como de materiales, insumos, en atender a los pacientes COVID. Sobre todo en las clínicas uno puede ver que está la mayoría de la clínica enfocada en resolver el paciente que está cursando un coronavirus. Y todo el otro tipo de cirugías que no son de urgencia están siendo en el fondo disminuidas a su mínima expresión para poder responder a esta necesidad actual. Entonces en las clínicas lo que uno ve es que se está resolviendo obviamente lo que se tiene que resolver, que es lo urgente, pero al tener menos pacientes esperando, porque tienen mucho menos pacientes a cargo, no tienen listas de espera, por ejemplo, como el hospital. Entonces, resolviendo solo las urgencias, con eso se puede en una clínica. Si tú lo extrapolas a un hospital, tanto el Roberto del Río como el Calvo Maquena, que es donde yo trabajo, en la parte pública, tenemos una lista de espera de siempre muy importante. Entonces, tenemos también la suerte que el ministerio
en Santiago, a los hospitales pediátricos, tanto el Roberto del Río, el Carlos Maquena, como el Ezequiel González Cortés, se les ha como cuidado y solamente están recibiendo pacientes pediátricos, por lo tanto todas nuestras camas son pediátricas. Tenemos bastante protegida lo que es cada una de nuestras unidades de intensivo, cada una de nuestras camas pediátricas, por lo tanto en el hospital no está esa restricción de que nos quitan el personal para llevárselo a una unidad de COVID. Entonces los médicos del hospital están enfocados 100% en la atención de los pacientes del hospital en este momento. Perfecto. Las enfermeras también, las camas también. Y a la vez tú tienes que pensar que con esta lista de espera que yo te comentaba, no es que uno pueda decir, ¿sabes qué? Vamos a operar solamente las urgencias por estos, no sé, 3, 4, 5 meses, porque después vamos a tener tiempo para poder volver a resolver todo esto. Mentira, si teníamos, te invento, 100 pacientes en la lista de espera, esperamos 5 meses, vamos a tener 150 pacientes en la lista de espera. Entonces, en el hospital, aparte de resolver las urgencias vitales, se está tratando de operar lo más posible de pacientes que se puedan ir resolviendo en este tiempo. En relación a los insumos que tú me decías, hasta ahora no se ha visto en los lugares en los que yo trabajo problema de insumos ni de EPPs, por ejemplo, que es lo que se puede ver en otros hospitales. Pero lo que sí que hay que tener bastante inteligencia de cómo racionalizarlo y cómo usarlo, porque no sabemos por cuánto tiempo se va a prolongar esto. Exacto, que ser estratégico en ese sentido. Sí. Y personalmente a ti, María Los Ángeles, ¿qué es lo que más te preocupa de esta pandemia? Por ejemplo, la postergación de la cirugía, el contagio de niños con cardiopatías complejas o insuficiencias pulmonares, la disponibilidad de los recursos. Mira, así como en el momento actual, lo que más me preocupa, siento que hay cierto como, y lo entiendo, que haya como un pánico a contagiarse de COVID. Pero me da susto, por ejemplo, esos papás que están con recién nacidos, con niños pequeños, que en teoría fueron niños que nacieron sanos, que están en su casa, y la papá los puede encontrar quizás que respira un poquito raro, que no quiere comer bien, pero veamos qué pasa mañana, veamos qué pasa pasado, démosle unos días para ver si se le pasa. Entonces el hecho de postergar los controles sanos o el postergar el ir a control médico cuando tú ves que tu guagua no está tan bien, y que esa guagua en verdad no esté tan bien porque está a lo mejor con alguna cardiopatía congénita que no sabíamos que tenía y esté debutando en ese momento, eso me asustó. En el fondo, estos pacientes que pueden sufrir, no sé, una descompensación severa en su casa por el miedo de acudir al médico en esta época. ¿Y tú en ese caso qué aconsejas ir, por ejemplo, a un control sano de una guagua de una semana? Si logramos tener un contacto directo con el pediatra, lo ideal sería poder comentarlo con él, ir monitorizándolo, ¿verdad? Y ver si es que es necesario ir al servicio de urgencia o no. Por otro lado, si no tenemos esa posibilidad, porque hay mucha gente que no tiene la opción de estar hablando con su pediatra por teléfono, ¿verdad? Que no tiene un pediatra particular. Exacto. Creo que es importante tener algunas cosas claras, como por ejemplo, que las guaguas tienen que alimentarse sí o sí cada cierto rato, ¿verdad? Y si eso no ocurre, es un signo de alerta. Y la guagua no se va a descompensar de hoy día en la mañana a la noche, va a estar lentamente en este proceso, que va a estar cada día más descompensada. Entonces, observarla, ver si hace fiebre, si no hace fiebre, si hace pipí, si no hace pipí, que son como cosas básicas, y de cómo respira. Y si tú encuentras que algo no anda bien, es mejor acudir al pediatra o al servicio de urgencia en caso de que esté más cercano.